hospitalaria. También tenemos tuberculosis pulmonar y micosis pulmonares. La primera va a ser la bronquitis. ¿Y qué es la bronquitis? Bueno, en eso nos vamos a enfocar a la bronquitis aguda, que es una infección respiratoria que suele ceder de forma espontánea y causa inflamación, principalmente de las grandes vías respiratorias, y se caracteriza por tos, sin signos de neumonía. Dentro de los síndromes clínicos asociados a estas infecciones, podemos confundir la bronquitis con un resfriado común, una faringitis, una bronquiolitis o una traqueteritis, ya que estas se superponen y los patógenos causantes suelen ser similares a la bronquitis. Este es muy frecuente y por lo general se debe a una infección viral y puede ser muy contagiosa. La mayoría de las personas se recupera después de unos días o semanas, e incluso meses, cuando se convierte a bronquitis crónica. Dentro de la fisiopatología, vamos a tener que los virus respiratorios son el agente causal más documentado y con más frecuencia en la bronquitis aguda. Principalmente vamos a encontrar dentro de los virus más frecuentes, vamos a encontrar la gripe A y B, incluso la parainfluenza y el virus sincitial respiratorio. También el coronavirus asociado a la bronquitis, así como el adenovirus y el rinovirus. Algunas bronquitis van a ser causadas por bacterias, pero solamente van a representar entre el 6 y el 15% de los casos de bronquitis totales agudas en México. Estas van a ser causadas por Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pulmonale, Bordetella pertussis y Chlamydia pneumoniae. La infección epitelial de los bronquios, provoca inflamación y engrosamiento de la mucosa bronquial y la tráquea. Esta afección inflamatoria causa una obstrucción del flujo aéreo e hiperreactividad bronquial. Esta hiperreactividad va a provocar que se empiece a secretar mucho moco y esto puede provocar una disminución del volumen expiratorio forzado. Estos cambios fisiológicos pueden manifestarse como tos, sibilancias y disneas principalmente, aunque en algunos también dicen que aparecen estertores, pero no es en todos los casos. La producción de esputo puede ser o no prominente. El esputo expectorado se compone de secreciones de las vías respiratorias bajas, junto con secreciones nasofaringeas y orofaringeas, restos celulares y algunos microorganismos. Inicialmente este esputo es de un color transparente o blanco y conforme va avanzando la enfermedad toma un color amarillo o verdoso. Esto puede deberse a restos celulares o una combinación de microorganismos y restos celulares. Dentro de sus manifestaciones clínicas vamos a encontrar la fiebre, disnea leve y tos, con o sin producción de esputo. Esta tos puede persistir por más de 5 días y dura de hasta 3 hasta 4 semanas o incluso más. Durante los primeros días de la infección, los síntomas de una infección aguda de las vías respiratorias altas y de la bronquitis pueden ser indistinguibles, es decir, que no podemos saber de qué está enfermo el paciente, ya que se sobreponen algunas otras patologías. En esta bronquitis aguda pueden observarse pruebas de función pulmonar anormales, por ejemplo, la disminución reversible del volumen expiratorio forzado, que ya son compatibles con la hiperreactividad bronquial. La tos por bronquitis puede persistir durante 10 a 20 días. El antecedente de esputo amarillo o verdoso indica mal pronóstico de infección bacteriana y puede estar presente en pacientes con bronquitis viral aguda. Esto quiere decir que aunque el moco se torne de color verde amarillo, no indica que sea alguna infección bacteriana, sino es una evolución normal de la enfermedad.
Para el diagnóstico, se diagnostica cuando la tos sea aguda o seca, puede ser seca o productiva, cuando está presente por más de 5 días y cuando no hay indicios de neumonía bacteriana. No hay asma ni exacerbación de bronquitis crónica. Dado que la bronquitis es un trastorno respiratorio autolimitado, deben considerarse otros diagnósticos si la tos persiste durante al menos más de 3 semanas. La bronquitis aguda y la neumonía bacteriana pueden tener características clínicas muy similares. Sin embargo, a diferencia de la bronquitis aguda, la neumonía no cede en forma espontánea y se asocia con una importante morbilidad y mortalidad si no se trata adecuadamente. La ausencia de fiebre, taquicardia, taquipnea, hipoxia y anomalías de la auscultación torácica hace poco probable el diagnóstico de neumonía. En la guía de práctica clínica, se han defendido tanto la calcitonina como pruebas virales, moleculares rápidas en el punto de atención como factor desencadenante para guiar a las decisiones de tratamiento de si se utiliza antibiótico o no. Aunque también en las guías de práctica clínica se indica que no deben utilizarse pruebas de imagen como radiografías ni pruebas de sangre para determinar si se trata de una bronquitis o no. Simplemente el diagnóstico debe ser clínico. En cuanto al tratamiento, solamente se va a dar paracetamol, puede ayudarse con salbutamol y epinefrina. El salbutamol y la epinefrina van a ser indicados en nebulizaciones y el paracetamol puede ser por vía oral. Ese es el tratamiento solamente, ya que la bronquitis se autolimita. Otra cosa que decía la guía de práctica clínica era que la bronquiolitis es más común en niños de 2 a 3 años. Se va a manifestar en niños de 2 a 3 años. ¿Tú sigues, Giovanni, o alguien más? Continúa Adriana, pero a ver. Bueno, bueno, si continúa con bronquiolitis, ahorita comentamos.
¿Sí está Adriana o qué pasó? Bueno, creo que no, voy. Bueno, Ya, continuando con ya, bronquiolitis. ¿Allá? no, ¿ya me escuchan? ¿Se escucha o no se escucha? Sí, Sí, Ade, sí te Ah, escuchas. ok, gracias. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la definición, se da que esa es una inflamación aguda y difusa que se va a dar principalmente los bronquiolos. Esta va a ser causada principalmente por patógenos em, virales y va a ser va a ser precedida a una infección de las vías respiratorias altas. Generalmente en esta hay fenómenos silivantes y dificultad respiratoria. Aquí se toman en cuenta unos criterios para decir o tomar en cuenta que hay presente una bronquiolitis. Gonochi decía que tenía que existir o podía haber presencia de una dificultad respiratoria de comienzo agudo. Generalmente se da en pacientes menores de 24 meses y tienen que haber signos de enfermedad respiratoria y como primer episodio va a haber presencia de sibilancias. Generalmente su etiología es el virus sincitial respiratorio que va a afectar a un 70-80% de los casos, perdón, se da por este virus. En un 2 o 3% lo pueden provocar el virus de la parainfluencia, 1, 2 y 3. Los adenovirus de tipo 1, 2, 5 y en un 2%. Y el rinovirus del 1.5%. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la epidemiología, principalmente va a estar asociado a periodos de frío, que va a ser generalmente de noviembre y marzo. Em, Va a afectar principalmente a lactantes, hijos de madres fumadoras. Se puede provocar por igual con contactos con fomites contaminados. Generalmente estos son de persona a persona. Y en menores de un año hay una incidencia de 11 sobre cada 100.000. Afecta principalmente a niños de 2 a 6 meses de edad. Y como ya lo había dicho, generalmente se da en climas templados, en otoño e invierno, y también aumenta durante los meses de lluvias. Igual, algo que puede provocar es la mayor presencia de este virus, es que el virus esté estacionado. Generalmente se da en climas húmedos, en temperaturas disminuidas. Y bueno, siguiente, por favor. Ok. Cuanto a la fisiopatología, como ya había dicho, principalmente, pues tiene que haber un cuadro infeccioso de vías respiratorias previo, en el que pues se produce la colonización, se replica el virus y empieza a causar una necrosis y una lisis del epitelio respiratorio. Entonces, esto va a originar que se liberen mediadores de inflamación en las vías respiratorias altas y bajas. Después de la necrosis, va a ser seguida de una repitelización de células no ciliadas. Esto va a acompañar a los linfocitos, a las células plasmáticas y macrófagos alveolares que van a invadir el espacio peribronquial. Esto va a provocar que haya un edema de la adventicia y de la submucosa, con destrucción del tejido conectivo y va a haber una excesiva producción de la secreción mucosa. Siguiente, por favor. Ok. En cuanto al cuadro clínico, se va a tener que el pacientito va a presentar, bueno, se va a presentar irritable,
Van a tener fiebre, adinamia, hiporexia, una sibilancia aspiratoria, dificultad respiratoria, obstrucción nasal y rinorrea. Siguiente, por favor. Bueno, de acuerdo a los grados de obstrucción de la vía aérea, es dependiendo la gravedad del padecimiento que tenga el pacientito. Generalmente se ocupan una serie de parámetros clínicos y paraclínicos. Los criterios a evaluar de acuerdo a la severidad que tenga es la frecuencia, los valores que se ven aquí en la tabla, que si es menor de 60 minutos, la frecuencia respiratoria, sibilancias suaves, cianosis, disminución de la presión del CO2, del pH. Bueno, estos valores van a encontrarse en rango, de acuerdo a los rangos en los que se encuentre, va a ser su clasificación, aunque igual puede haber otra clasificación, pero esta va a ser clínica de la bronquiolitis. Puede ser causada por inhalación, ya sea por humos o por gases tóxicos, por inhalación de minerales y agentes aromatizantes volátiles, por una infección, o puede ser en reacciones inducidas por fármacos. De igual manera, puede ser idiopática. Esta puede ser que va a ser asociada, sin enfermedad asociada. Aquí entran otros tipos de bronquiolitis, que es criptogenética, respiratoria asociada a la enfermedad, intersticial, intersticial pulmonar, y otros que van a estar asociadas a otra enfermedad. Por ejemplo, pacientes que estén comprometidos ya sea por trasplante de órganos, pacientes que tengan enfermedad del tejido conectivo, fibrosis pulmonar idiopática, neumonía esofágica crónica, y esos son algunos ejemplos. Siguiente, por favor. Bueno, ahora al diagnóstico, pues bueno, va a ser clínico. En pues se puede hacer una radiografía de tórax y aquí se puede ver un atrapamiento aéreo. Un poquito adelante les enseño cómo se ve, pero bueno, es una TAC. Puede haber edema bronquial, puede haber infiltrado intersticial difuso pariliar, puede ser por medio de técnicas de enzimo inmunensayo. Y en cuanto al diagnóstico radiológico, al inicio del proceso puede que exista una lesión histológica. La radiografía de tórax generalmente suele verse normal, pero ya en casos avanzados puede verse una hiperinsuflación, atenuación periférica, puede haber presencia de bronquioelectasia y consolidación del espacio aéreo. Siguiente, por favor. Bueno, los signos directos de la bronquiolitis van a ser principalmente 4. Pueden ser nódulos centrilobulares, periféricos. Aquí se va a notar un engrosamiento centrilobular. Y es el primer signo visible de la inflamación. Estos se van a ver como pequeños nódulos periféricos. Se va a poder observar una imagen de árbol que es como la que estamos viendo. Igual puede haber presencia de nódulos asociados a ramificaciones, que es lo que les decía, el árbol en brotes. Estos nódulos van a ser centrilobulares dispuestos, van a ser a los lados, a lo largo de ramificaciones de los bronquiolos terminales y respiratorios alterados, perdón. Se pueden ver las estructuras arbóreas centrilobulares terminadas en nódulos pequeños. Ahí, no sé si puedan ver en la imagen. Y va a haber un patrón típico de las bronquiolitis infecciosas. También se puede ver en las inmunodeficiencias. A veces se puede ver fibrosis quística y algunos procesos infecciosos que tengan abundante detritus en los bronquiolos. Como tercera opción se puede ver igual el engrosamiento de la pared bronquial y bronquioctasias periféricas. Igual se pueden ver zonas parchadas de consolidación y de vidrio deslustrado. Aquí es cuando hay una afectación típica. Puede haber una distribución de lesiones. Generalmente es periférico y peribronquial, a veces o es subpleural, y es más frecuente en lóbulos inferiores. Aquí puede variar desde una atenuación como de virus merilado hasta una consolidación en la tendencia de la migración cambiando de localización.
y el tamaño. Esto puede ser incluso cuando no llevan tratamiento. Siguiente, por favor. Y ahora, bueno, en cuanto a los signos indirectos que pueden haber, es que va a haber principalmente una atenuación en mosaico o damero de perfusión. Aquí se puede ver un aspecto heterogéneo del parénquima pulmonar. Puede corresponderse con áreas de mayor o menor flujo sanguíneo y hay unas áreas hiponesas que estas van a ser el resultado del cierre de las vías aéreas. Esto va a producir un atrapamiento aéreo y una hipoxia local. Entonces, esto puede llegar a veces a producir hasta una vasoconstricción pulmonar. Igual puede haber una hiperdensidad. Esta va a ser causada por la redistribución del flujo sanguíneo hacia el pulmón y esto puede ser que es relativamente normal. En segundo punto que tenemos es que puede llegar a haber atrapamiento aéreo al final de la expiración. Generalmente la atenuación aumenta de forma homogénea cuando es la expiración, pero cuando existe atrapamiento aéreo se puede ver de menor atenuación de lo que esperamos. Se pueden ver zonas de de tamaño variable. Ah, Se considera igual un signo inequívoco de atrapamiento aéreo y puede reflejarse indirectamente, pues, la existencia de la patología bronquiolar subyacente. Siguiente, por favor. Y bueno, como tratamiento, generalmente se dan broncodilatadores, pero estos se dan más en bronquiolitis moderada y severa. Y antes de aplicar, se tiene que realizar un tratamiento inicial de prueba y evaluar la respuesta que vaya teniendo el paciente. Igual se puede dar nebulizaciones, salbutamol y dexametasona. Bueno, igual se puede dar dexametasona, pero este es de 3.3 a 0.6 miligramos por kilogramo cada 6 horas. Este en un periodo de 1 a 3 días. Igual se puede dar adrenalina nebulizada, esta en dosis de 0.5 miligramos por kilogramo de dosis. Bueno, eso es todo de mi parte. Bueno, nos falta mucho de tratamiento y mucho más de diagnóstico, ¿no? La parte de bronquitis, bueno, es un tema aparentemente sencillo. Habitualmente, sí, un cuadro clínico, pues común, típico de tos, de repente falta de aire, ¿no? Disnea, dificultad respiratoria. Habitualmente es un paciente que lleva rato con síntomas y que continúan, ¿no? Que persisten y que, pues bueno, te va a ir a visitar porque te va a decir, es que ya no aguanto esta tos, ¿no? Habitualmente característica por muchos síntomas respiratorios, ¿no? Entonces, lo importante de esto es descartar que pues, la infección no haya progresado, ¿no? Va a ser la parte más importante, ¿no? De manera inicial es, uno, la parte clínica, porque cuando a ustedes les llegue por primera vez el paciente, ¿no? Que les va a decir es que sigo con fiebre, estoy aventando flema, esputo, es verdosa, amarillenta, la fiebre no se me baja, me falta el aire, sigo tosiendo, pues bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues bueno, descartar principalmente una infección del parénquima pulmonar, vaya, estamos hablando de una neumonía, ¿no? Entonces, la parte más importante de esto es, aquí el estudio de imagen que tampoco se mencionó, pues bueno, el objetivo es hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Y descartar principalmente porque el paciente sí les va a llegar con un cuadro bastante exagerado, ¿no? De síntomas respiratorios, de hecho, como actualmente se han estado comportando en la mayoría de los virus, ¿no? Si les ha tocado ver pacientes, amigos, como conocidos, familiares, que les dio una gripa por allí y sigan tosiendo, ¿no? Pero les haces un estudio de imagen y no tiene nada, ¿no? Entonces no hay neumonía, probablemente sea afección de vía aérea o de grandes, de los grandes tubos, ¿no? En este caso, ya sea, llámese bronquios principales o bronquiolos respiratorios, ¿no? Entonces esa es como la parte importante. Los agentes etiológicos sin duda es como otro de las características. ¿Por qué? Porque ahora ya sospeché de que no tiene neumonía, porque no veo lesiones características
en la imagen, en la radiografía, tomografía, cualquier estudio que le vayan a pedir, pero le piden unos laboratorios, tiene leucocitosis, tiene neutrofilia, una procalcitonina positiva. Bueno, entonces estoy hablando de que mi paciente tiene una bronquitis bacteriana, ¿no? Y es por eso que falta más la parte de el diagnóstico, cómo lo hago, y el tratamiento, ¿no? Ah, sí, pues antibiótico, pues sí, ¿cuál, no? Justo es el motivo porque terminan dando ceftriadexa, ¿no? Porque no, como en el CIMI, ¿no? Porque pues no nos podemos saber cuáles son los agentes etiológicos y no sabemos qué darle, ¿no? Pues lo primero que se me viene a la mente, pues ceftriadexa, ¿no? Y ahí que se quede. Entonces, pues no es así. Entonces, para que busquen bien los agentes y el tratamiento específico, en el caso de principalmente bronquitis bacteriana, ¿no? Que también les van a tocar, principalmente los viejitos, ¿no? Las personas adultas, los diabéticos, les va a tocar las bronquitis de etiología bacteriana, y de acuerdo al agente etiológico que se sospecha, van a ver que prácticamente en ninguno de los esquemas viene ceftriaxona, ¿no? Entonces, bueno, sí entra, pero no es el de primera línea, ni mucho menos, ¿no? Entonces, para que lo busquen. Ahora, la parte de bronquiolitis es un tema bastante interesante, principalmente para ustedes cuando vayan a hacer, ya sea el examen Ceneval, siempre les digo, el nacional, me gusta hacer este perfilamiento, porque son cosas que siempre vienen, ¿no? Siempre viene un caso clínico seriado de bronquiolitis en todos los exámenes. Y es un cuadro característico, ¿no? Entonces, se faltó muchísimo de bronquiolitis, que es de los temas más importantes en patología respiratoria, tanto pediátrica como del adulto, ¿eh? Yo no soy pediatra, yo no veo niños, pero se los digo que, o sea, les aseguro y se los juro que les va a venir un caso clínico y les va a tocar ver, ya sea cuando sean médicos allá afuera o cuando estén en su internado o su servicio, cuadros de bronquiolitis, ¿no? Se los aseguro, se los firmo, es más. ¿Por qué? Porque esta es una de las patologías respiratorias más frecuentes y si nos damos cuenta, de hecho, los últimos años ha habido una alza importante de la epidemiología en virus respiratorio sincitial, que es la primera causa de bronquiolitis principalmente en niños, y actualmente ha sido más frecuente de lo habitual. Otra de las cosas que ha pasado es que anteriormente no realizábamos muchas pruebas, ¿no? Actualmente las pruebas de PCR que tenemos disponibles, pues bueno, nos permiten hacer el diagnóstico de influenza, de COVID de manera rápida, y dentro de los protocolos hay de diagnóstico por PCR o antígenos, incluso virus respiratorio sincitial, ¿no? Entonces, el cuadro de bronquiolitis respiratoria asociada a BRS, pues habitualmente va a ser en un niño, porque sí les va a venir el caso clínico, ¿no? Un niño, es importante definir a partir de qué edad se puede hacer el diagnóstico de bronquiolitis, porque no en todas las edades se hace el diagnóstico de bronquiolitis asociada a BRS. Entonces, y ese va a ser el dato más importante, ¿no? Que les van a poner en su caso clínico. Porque uno ya sé que es un niño de 7 años y el otro un niño de año y medio, ¿no? O de meses, o menos de un corte de edad, que es lo que tienen que buscar. ¿Por qué? Porque dependiendo de eso se cae por completo uno u otro de los diagnósticos, ¿no? Entonces, habitualmente es un niño pediátrico que va a llegar con distrés respiratorio, tiraje intercostal, sibilancias, tosiendo, faltándole el aire, echando flema. La mamá va a llegar llorando y gritando porque a su hijo le falta el aire, ¿no? Entonces, pues es importante, ¿no? la parte del tratamiento, que prácticamente no se mencionó pues nada de lo que realmente engloba el tratamiento de bronquiolitis en el paciente de esta edad, ¿no? Entonces, hay que hacer el diagnóstico diferencial. Habitualmente se comporta como un niño con asma, ¿no? Y la mayoría de todos los tienen mal porque le ponen asma, pero la clave del diagnóstico está en la edad, en la mayoría de los casos de los exámenes, ¿no? Esa es la clave, la edad, ¿no? Entonces, para que busquen la definición correcta, ¿no? Entonces, la parte de bronquiolitis, pues bueno, desde su nombre viene como dónde está originado. Ya es una infección respiratoria que habitualmente ha avanzado, que va normalmente a los bronquiolos respiratorios, ya no se queda en los principales, no es en los bronquios, ya es en los bronquiolos respiratorios. Habitualmente la fisiopatología nos habla de células infiltrados linfoplasmocitarios alrededor de la mucosa, ¿no? Y principalmente pues la mucosa es la que es más afectada y con una carga pues alta de neutrófilos, ¿no?
Esto que genera habitualmente va a generar pues inflamación de las vías respiratorias y característicamente pues obstrucción, ¿no? Que es la característica principal de la bronquiolitis, ¿no? Y de ahí vienen derivadas todas sus demás como consecuencias. Entonces, esa obstrucción, ¿qué característica tiene? Que habitualmente, como en la mayoría de las obstrucciones bronquiales o respiratorias, es aire que entra, pero que pues no sale, ¿no? Y por tanto viene la clínica de las sibilancias, la falta del aire, la obstrucción, ¿no? Entonces, en los niños pequeños, habitualmente en la radiografía, si acaso podríamos encontrar ahí un patrón reticular o ya que veamos neumonía, espero lo ponga en la parte de cómo diferenciar neumonía típica de una atípica. Habitualmente vemos un patrón reticular, normalmente no vemos como opacidades ni nada, solamente pues vemos ahí como aumentos de la trama bronquial, que es lo que si acaso podemos llegar a ver sin evidencia de un foco neumónico, ¿no? Les decía, actualmente la parte, pues, el tratamiento es bastante amplia, por eso les decía que, pues, no dijeron prácticamente nada. Las guías de práctica clínica, pues, esas sí se las recomiendo que la revisen, al menos hablando de bronquiolitis, porque todo lo que les preguntan viene de esa guía. Normalmente te dice que el principal tratamiento de manera inicial son los líquidos intravenosos, ¿no? Normalmente sí podemos dar broncodilatadores de acción rápida, como son los ABA, normalmente los podemos utilizar. Habitualmente los corticoides sistémicos que también están en juego, les ponen incluso como una evidencia de tipo C, si no mal recuerdo. No están recomendados en todos los casos, pero pudiera ser parte del tratamiento, ¿no? Ahora decimos, bueno, a lo mejor es un paciente que lleva con síntomas respiratorios, viene silbando, viene tosiendo, es un pediátrico, ahí súper chiquito, no es asma, la radiografía aparentemente normal, probablemente tiene fiebre, pues le doy líquidos intravenosos, dependiendo de lo que yo encuentre, ya a lo mejor ya le hice la prueba para virus sincitial respiratorio porque la tengo a la mano. Existen incluso tratamientos aceptados de los pocos, antivirales aceptados de los pocos, es ribavirina, que es de los pocos que tiene todavía alguna indicación, pero principalmente en los pacientes con algún tipo de inmunosupresión o riesgo de progresión de la enfermedad, ¿no? O pacientes graves en los que ya no sabes, pues, qué hacerlo, ¿no? Porque los niños se mueren, ¿no? Se llegan a morir de esto, ¿no? Entonces es importante hacer el diagnóstico diferencial. Ahora, normalmente es como lo general, los corticoides inhalados, en este caso, normalmente llámese budesonida, fluticasona, lo que sea que tengamos en disposición para medicación inhalada, llámese nebulizado o mediante aerocámaras, espaciadoras o como sea, tiene un nivel de evidencia no en todos los casos, principalmente en aquellos en los que se objetiva o se aprecia algún tipo de datos sugestivos de obstrucción, ¿no? Cuando hay obstrucción franca a la vía aérea, pues bueno, es donde están indicados los corticoides inhalados a la par de los sistémicos, ¿no? Entonces, incluso existen algunos otros tratamientos que son como tratamientos incluso inmunomoduladores, o sea, para que vean hasta dónde podemos llegar, ¿no? Con bronquiolitis, ¿no? Y no es nada más como que, pues sí, bronquiolitis, pues paracetamol, Ceftriaxona, Dexa, ¿no? No, pues no. Entonces, sí, de repente incluso hasta hay indicaciones de adrenalina nebulizada, o sea, el paciente pediátrico llega grave, llega muriéndose, ahogándose por falta de aire, ¿no? Entonces es como, léanlo, ya no les voy a dar como más datos porque pues lo tienen que leer, se los van a preguntar sí o sí. Ahora, existen otros tipos de bronquiolitis, ¿no? Muchos tipos de bronquiolitis, principalmente los asociados a inmunidad, nuevas enfermedades inmunológicas, principalmente las relacionadas con la colágena, principalmente artritis, y posteriormente lupus y Sjögren, que son como las tres enfermedades reumatológicas en ese orden de lista que nos pueden producir este cuadro de bronquiolitis, ¿no? Entonces, habitualmente los depósitos de colágenas llegan a tener inflamación, principalmente de los bronquiolos, generan esas imágenes que nos ponía su compañera, pueden ser nódulos centrolobulillares, aunque el patrón más típico es patrón en mosaico, que normalmente es característico, ¿por qué? Por zonas de vidrio esmerilado, habitualmente simétricas, parcheadas, bilaterales, y uniformes, ¿no? Con a un lado, por eso es un mosaico, ¿no? A un lado parénquima pulmonar, pues habitualmente que se ve de características normales, ¿no?
Entonces, habitualmente son relacionadas, les decía, con un trastorno de la colágena, llámese artritis, lupus o Sjögren, y son de las enfermedades pues más comunes, ¿no? Entonces, si algún familiar, paciente de ustedes tiene alguna afección de este tipo, le hace una tomografía o tiene síntomas respiratorios similares a asma, le hace una tomografía, tiene un patrón de esto, o sea, ¿qué quiere decir? Que la enfermedad está tocando el pulmón, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en estos tipos de pacientes? Prácticamente aquí lo que utilizamos normalmente sí es inmunomodulación, habitualmente inhibidores de los linfocitos tipo B, normalmente inhibidores de estos tipos de líneas celulares. En algunos casos un poquito más severos utilizamos inhibidores de la calcineurina o incluso tratamientos con anti-CD20, ¿no? Intravenoso de manera pues semestral, les ponemos ahí rituximab, tocilizumab, normalmente de manera intravenosa, ¿no? Por lo severo que pueden ser los cuadros, ¿no? Y habitualmente el diagnóstico 1 es tomográfico, idealmente biopsia, tercero espirométrico, la parte espirométrica, solamente un 30-40% de los pacientes van a tener obstrucción al flujo de aire, o sea, van a tener obstrucción de la vía aérea, un 30-40%. El resto van a tener solamente disminución de la función pulmonar, pero que no sea concluyente con obstrucción, ¿no? Entonces hay una caída ligera ahí de la FBC y habitualmente síntomas respiratorios, más una tomografía positiva y con esto hago pues el diagnóstico prácticamente, ¿no? Existen otro tipo de bronquiolitis, bronquiolitis obliterante. Esta pues difícilmente la van a ver, yo sí la veo comúnmente porque se da únicamente en pacientes trasplantados, ¿no? Únicamente pacientes trasplantados, células madre hematopoyéticas y pacientes trasplantados de pulmón. Entonces, esta bronquiolitis obliterante crónica habitualmente es una respuesta de la inmunidad, ¿no? De hecho, el otro nombre con el que se conoce es enfermedad de injerto contra el huésped, ¿no? Por alguna razón, su cuerpo, como su nombre lo dice, va a responder en contra del órgano, va a producir una reacción inflamatoria, una cascada inflamatoria aguda, severa, lo que va a llevar a que haya inflamación de los bronquiolos respiratorios, por donde se llama bronquiolitis, y por tanto puede condicionar obstrucción, ¿no? Y es causante del 60 al 70% de todas las muertes por trasplante pulmonar y células madre hematopoyéticas. Entonces, es una enfermedad importante, les digo, o sea, se quedaron muy, muy, muy cortos. El tratamiento con ellos, habitualmente también mucha inmunomodulación. Me encanta utilizar inmunomodulación. Está muy, muy, muy interesante, es muy complejo. Es una enfermedad bastante difícil de tratar, incluso a veces llegamos hasta el retrasplante, ¿no? Cuando el paciente no responde o se les retira el trasplante en el caso de órgano sólido, ¿no? Como lo puede ser el pulmón por la severidad que pueden llegar a tener de la enfermedad, ¿no? Entonces, inmunomodulación es la piedra angular del tratamiento con ellos. Normalmente, la primera línea, sí, inhibidores de la calcineurina, llámese tacrolimus, sirolimus, principalmente, que son los que vamos a utilizar, y también utilizamos algunos inmunomediadores, ¿no? Que es normalmente anti-CD20, que son como la parte de tratamiento pues importante. Me faltaron más, pero bueno, son mucha información lo que les faltó. Si quieren, bueno, ya se acabó la hora, no se tengan dudas o preguntas, léanlo porque, o sea, al menos la bronquiolitis asociada a virus sincicial respiratorio, porque yo sí se los voy a preguntar y se los van a preguntar más adelante, ¿no? Entonces, viene pues tratamiento y por supuesto principalmente diagnóstico, ¿no? ¿Dudas, preguntas? ¿Nada? No, Vale, pues No, gracias. nos vemos el miércoles. Hasta el miércoles.